Buenas tardes, buenas noches, bendiciones desde donde nos estén mirando. Un servidor, el obispo José Trejo de la Iglesia Católica Independiente. Tengo conmigo al padre Pedro Sánchez. Bienvenido, padre. Bien, gracias, obispo, por la invitación en esta noche. Estamos tratando de evaluar lo que ha pasado en los últimos días en la iglesia, en el mundo. Hay sin infinidad de noticias y queremos informarle a la gente, queremos ponerlas al tanto porque se desvía la fe y muchas veces hemos visto que la gente se va ductando con pues, lo que va corriendo entre el mundo, ya sea que la iglesia es falsa o acerca del celibato. Hay muchos temas que tenemos en auge. ¿Y qué te parece? Pues por ahí pues presenta cómo te has sentido tú en la iglesia, y de ahí si tienes alguna idea que poner en auge en este tema, bienvenido. Muy bien, padre. Una de las circunstancias que nos hace nosotros comunicarnos por este medio es que me da tristeza mirar hoy en día cómo la iglesia popular quiere controlar el sistema religioso de las personas. Controlar tu mente, decir qué es lo bueno, qué es lo malo, y rechazar a aquellos que no piensan como ellos. Nosotros no estamos aquí para discutir la autonomía de una iglesia, sino discutir la fe que nosotros profesamos. Esa fe, el cual alcanza a toda la humanidad a través del sacrificio de Cristo, sin imponer dogmas, sin imponer credos, sin imponer aquello que beneficia a nuestra organización. No somos una organización, sino que somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, nosotros tenemos el derecho de servir al Señor como indica en su palabra, sin dogmatismo, como te dije hace rato. Y me da tristeza de mirar cómo quieren controlar la mente de las personas. Si la iglesia popular dejara un poquito de ser tan dogmática, esos 33 millones de personas que son personas independientes estuvieran dentro de la iglesia y fuera un cuerpo más grande, o fuera más unido. Porque desde un principio nosotros hemos sabido a través de la palabra de Dios que ya existía la división. Correcto. Aún Pablo en Corintios, si hablamos en Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, Pablo dice, y no quiero, hermano, que entre vosotros exista división. Ya desde un principio ha venido surgiendo esta cuestión de las divisiones. Recuerda también la sucesión apostólica, padre obispo. No hubo nomás un apóstol, hubo 12 apóstoles. Correcto. Y cada apóstol pues tenía su sucesión. Pedro, sí. Viene la sucesión del apóstol Pedro, viene la sucesión de Tomás, la sucesión de todos los apóstoles que se expandieron por todo el mundo para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Cada ellos fundaron iglesias, cada ellos tuvieron sucesiones. Son 12 ramas que salieron dentro de aquellos apóstoles, y hasta la fecha, toda la sucesión apostólica no depende solamente de Roma, de Pedro, también depende de los otros 11 apóstoles que estuvieron también llevando el mensaje por todo el mundo. Entonces, ¿qué sucedió con esas sucesiones? ¿Dónde están esas sucesiones? Si nosotros conocemos la iglesia copta, por ejemplo, de ahí viene de un apóstol, la iglesia copta, Tomás, por ejemplo, que fue a Egipto y a Etiopía, a todas aquellas partes él estuvo predicando, y él también, como el apóstol Pablo con Timoteo, que fue sucesor del apóstol Pablo, Timoteo, dice, por la imposición de mis manos, ahí está la sucesión. El apóstol Pablo también tenía una sucesión hasta la fecha, ahorita, actualmente, como todos los apóstoles, digamos, como Judas Tadeo tuvo su sucesión, todos, cada uno de ellos, la iglesia continuó creciendo. Entonces, ¿el por qué entonces se le achaca nomás a Pedro la sucesión, padre? ¿Por qué? Mire, padre, una buena pregunta, porque hasta la fecha nosotros hemos visto y nos han enseñado tal vez la doctrina de Pedro, ahí donde siempre hemos oído ese
ese pasaje bíblico donde Pedro es la roca y se malinterpreta un poquito y sería un poquito de meternos más a fondo y por qué a Pedro se le llama Kefas, ¿no? Entonces, cuando Jesús está hablando sobre esta piedra, hay un poquito de confusión cuando la iglesia literalmente toma en posición de que Jesús le está hablando a Pedro como la piedra angular. Entonces, el Señor Jesucristo habla de que Él es la piedra. En el tiempo, cuando Jesucristo no hablaba griego, hablaba el arameo. Y la palabra Kefas viene del griego. Y cuando Jesús dice que sobre de esta piedra, está hablando de Kefas, o sea, Pedro, Petras es la piedra que viene sobre la palabra de Pedro o el nombre de Pedro. Y Jesús habla sobre esta piedra. Él está hablando sobre él mismo. Y de ahí es donde nosotros podemos confundir un poco acerca de lo que en la historia ha narrado y afortunadamente o desafortunadamente, creémosle así, que se ha hablado de Pedro, pero no se ha dado más historia de los demás apóstoles. Y pues de antemano no era una iglesia de Pedro, sino que sabemos que hay una historia desde el año 33, desde que el Señor Jesucristo, Él deja el pueblo, deja a los apóstoles y que haya una sucesión. Por ejemplo, el día 33 nace la iglesia en el Pentecostés. Y no dice que es de Pedro, pero Pedro habló el día en que debiese haber venido y vino el Espíritu hacia cada uno de la iglesia. Entonces, Pedro es el que habló y alzó la voz. Por miedo otra vez, sería que levantaría la voz, o porque él se sentía seguro de que su arrepentimiento había dadole énfasis a darse ya como un verdadero apóstol. Sin embargo, padre, en el primer concilio de Jerusalén, el que llevaba las riendas allí era Santiago y no el apóstol Pedro. Él fue el primero, como dice la Biblia, el que tomó la palabra. Santiago era el superior allí en ese momento. Y como usted sabe, Santiago no era un discípulo directo de Jesús de entre los 12. Él era el primo de Jesucristo. Y él era el encargado de la iglesia en Jerusalén en ese tiempo, cuando hubo el primer concilio que registrado en la palabra de Dios en la Biblia, que es el concilio de Jerusalén, donde estuvieron reunidos y mandaron al apóstol Pablo a que llevara la palabra del Señor a Bernabé, y ahí estuvieron ellos reunidos. Entonces, también Pedro estaba allí. Por lo tanto, hubo esa discusión de Pablo y Pedro. Sí, sí. Pero lo que queremos aclarar es esto por la razón que en la actualidad hay ciertos ataques de parroquias alrededor y más en Estados Unidos. Estamos viendo que hay muchos ataques en el área de la arquidiócesis de Los Ángeles, ¿no? Manifiestos que han puesto directamente, yo pienso que ya ha rebasado algunos límites porque han hablado en diferentes estaciones de radio, algunas televisoras también locales que han dado la énfasis sobre estas noticias. Entonces, queremos ver que
que esto se aclare, que se dé a saber por qué algunos miembros también de las parroquias que están incluidos o se hacen sentir los jefes, las secretarias también, no se diga, las secretarias que tal vez que estén mal informadas o que tengan una consigna para poder darle a conocer a quienes llegan a su parroquia y darles la información. Esa información directamente a la persona, a la familia que llega y solicita un sacramento. Y cuando destapan el certificado, inclusive pues las personas, las familias han venido directamente a hacer queja de que la secretaria no les ha valido ese documento. ¿Cómo tú piensas acerca de esto, hermano Pedro? Ok, bueno, sí también ha llegado a mí las personas que sí es válido un sacramento. Yo no sé y cuándo y por qué la Iglesia Católica Romana, para hacer énfasis romana, Sí. se adueñó de los sacramentos como si ella fuera la dueña de los bautizos, de los matrimonios y los sacramentos como la confirmación, la primera comunión. Ellas se han adueñado totalmente como si fuera una iglesia oficial dentro de los Estados Unidos. Los sacramentos son un pacto divino que hace el hombre con Dios. Es un pacto entre Dios y el hombre, no entre una organización religiosa y con uno mismo. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que tenemos que entender nosotros? Los sacramentos son de parte de Dios. En primer lugar, Dios instituyó el matrimonio desde el huerto del Edén, cuando unió al hombre y a la mujer. Ahí es la primera vez que ese sacramento fue establecido y no es dueño de la iglesia. Ahora, Jesucristo, antes que la Iglesia Católica Romana fuera fundada como es en la actualidad, Jesucristo ya había dado el segundo sacramento, que es bautizarse. El bautismo no pertenece a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha querido mal informar y adueñarse de los sacramentos como si ella fuera la dueña de todos los corazones y la mente de todo ser humano. Entonces, en ese caso, todos los matrimonios son nulos si no está dentro de la Iglesia Católica Romana. Todos los occidentales, todas las otras religiones, las coptas, por ejemplo, las católicas, ortodoxas, entonces todos esos sacramentos son inválidos porque no están dentro de la Iglesia Católica Romana. Ese es un error. En primer lugar, estamos en Estados Unidos aquí y eso es un delito. Correcto. Un delito profesar de que si tú tienes un sacramento fuera de la Iglesia Católica Romana, está inválido, no sirve. Eso ataca contra tu libertad de expresión, y además, que está en la Constitución de los Estados Unidos. La Biblia, la Constitución de Estados Unidos no establece una religión oficial, el cual diga, yo soy la dueña de las mentes humanas, yo soy la que mando, yo soy la que digo, yo digo quién tiene validez, cuáles sacramentos son los buenos, cuáles son los malos. Eso no existe. Por lo consiguiente, se debe levantar una demanda contra todos aquellos que atacan la conciencia del ser humano y tiene una conciencia limpia de que está haciendo las cosas bien. Pero cuando van a estas localidades, a estas secretarias, como tú dijiste, y le empiezan a decir que este sacramento no es válido, pues esa secretaria tiene que pagar un precio para que sea educada. Porque no pueden decir, la Iglesia Católica rotundamente no es la dueña de ningún sacramento. Y menos en este país de los Estados Unidos. Tiene que entender la gente eso. Usted es con Dios y usted es el pacto que usted hizo. Sí, además que también la Iglesia Católica Romana, en el Concilio Vaticano II, en el sínodo se aprueba y se hace mencionar en las iglesias orientales, ¿verdad? Se hace mencionar en un artículo, el 14 de las iglesias orientales, y dice y menciona que también tienen prácticas de mucha reverencia, a donde cual también pueden acudir los feligreses en caso también de que no hay un sacerdote de la iglesia, digamos la iglesia romana. Entonces el Vaticano hace mención de que tanto válidos los sacramentos y el sacerdocio de
de las iglesias independientes, en este caso, están trabajando a la par y a la mano del Espíritu Santo, ¿entiendes? Ahora, igual encontramos en algunos numerales del Catecismo Católico de la Iglesia. Pues, por consiguiente, hay datos específicos que se hace corroborar y trabajar en comunión, en amor hacia la Iglesia Católica. No solamente la Iglesia Católica Romana, como quien dice que es la que funda los sacramentos, es Jesucristo mismo que nos ha dejado por consigo del amor y misericordia. Padre, pues es muy interesante sacar esto en claro, porque hoy en día estamos en los últimos tiempos. Jesucristo viene pronto. Entonces, la Iglesia Católica Romana, por sus dogmas, por su necedad, ha obligado que muchos sacerdotes que tienen la vocación no puedan ejercer su vocación como ellos quieren que se ejerza. Y por eso es que se han visto obligados a separarse de la gran Iglesia Católica Romana. Mis respetos, le digo mi respeto para la iglesia, porque sí es una iglesia con mucha historia, pero ella está obligando a que muchas personas pues no tomen en consideración sus vocaciones, porque ellos no los aceptan si no tienen la vocación de lo que es el celibato. Y en ninguna parte de la Biblia el Señor Jesús menciona, sabemos que los apóstoles del Señor Jesús, la mayoría eran casados. En el Antiguo Testamento todos los profetas, todos los sacerdotes eran casados. Dios nunca se impuso, ¿verdad?, sobre el matrimonio para ejercer una vocación dentro de la iglesia. Si nosotros estudiamos la historia del celibato, pues nosotros miramos que no es muy viejo el celibato. Viene del año por allá del siglo XIII, siglo XII, cuando el celibato se empezó a tomar auge. Anteriormente los papas eran casados, tenían sus hijos y no tenían ningún problema ejercerlo. Allá el primer concilio, un concilio que se hizo en España, allá por Elvira, el concilio de Elvira, por allá en el año 305, 306, en aquel tiempo hay un registro muy claro todavía. Ahí se tocó por primera vez el tema del celibato, y fue un concilio local en España, que no era ni ecuménico. Pues de allí sacaron muchas cosas para poder llevar esto a cabo en los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica, y a tal grado que han prohibido al hombre casarse. Cuando hablo del hombre me estoy refiriendo al ministerio, al presbítero, y ya el libro de la palabra del Señor mismo habla de doctrinas de demonios que prohibirán casarse, ¿verdad? Entonces no queremos nosotros ser partícipes de algo que va en contra de la palabra de Dios. Claro, porque no es un ministerio al cual se debe de llamarle, que va dentro de la institución dogmática. Sí. Hay ciertos documentos que muchos no lo van a evaluar, nunca le van a dar el valor por tales errores también de algunos de los papas que han tenido en la serie de la Iglesia romana. O sea, eso incumbe no solamente para ellos, sino que en nuestras iglesias independientes también, porque muchas de nuestras iglesias independientes tienen la sucesión apostólica de algunos de los obispos y de los papas. Por ejemplo, nuestra sucesión apostólica viene desde Papa Pío X, y de ahí tenemos obispos que han sido llamados a ser parte de la sucesión apostólica, y desde ahí también nosotros llevamos la sucesión. No quiere decir que nosotros nos quebramos, abrimos el cisma. El primer cisma de la Iglesia Ortodoxa no quiere decir que como oímos que la Iglesia Ortodoxa se ha separado de Roma. Eso es una mentira. También no vamos a decir que Roma se separó de la Iglesia Ortodoxa, pero vemos que es la Iglesia de Jesucristo, donde no tenía un nombre, sino que la Iglesia cristiana. O sea,
viene el pleito. ¿Quién se separó de quién? Pues ahí está, ahora sí que de enseñarle a Bueno, la dentro gente. sí, el cisma del siglo XI, pero también recuerda que la Iglesia Católica Romana ha tenido sus cismas. Claro. Pero ella misma ha tenido sus separaciones. Ellos mismos han tenido hasta 3 papas juntas Sí. al mismo tiempo. Iglesia en Francia, en Lyon, cuando se hizo la iglesia se separó y el papa fue a Francia a ejercer, cuando en Roma no había nadie. Entonces, la iglesia ha tenido a través de la historia muchos cismas por causa de que ellos mismos se han contradecido en los... Y hasta la fecha tenemos el dogmas. cisma ahorita con el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI. Ahora, hay una gran controversia. No recuerdo ahorita la palabra que se le llama para el día que el Papa renuncia. Y no renuncia por tales causas que dio a conocer la sede vaticana, sino que hay serie de cosas, casos que hicieron renunciar, y puede ser involuntariamente. Ha creado una gran controversia y pues nada más que nada menos. También yo quiero mencionar lo que está ocasionando la controversia de algunas de las identidades del Papa Francisco desde que él estaba en Argentina. Pues siempre hace falta de que alguien quiera ser bueno o sea bueno para que después lo persigan. Y aquí el que juzga es solamente Dios. Pero lo que vamos a hacer es unificar, ayudar a que unifiquemos la integridad de la Iglesia Católica Universal. No quiere decir que la Iglesia Universal se llame y tenga la potestad en todas las diversidades de la fe y la doctrina católica, sino que hay que llamarla Iglesia Cristiana, Iglesia Católica, como le llamó a principio los primeros padres la Iglesia Cristiana. No tenía el nombre ni mucho menos cuando Constantino emplea la palabra, no usó la palabra católica y usó una palabra universal para todos. Así es. Así es de que nos vamos a despedir de esta entrevista, vamos a pasar y nos ponemos a la disposición del Espíritu Santo, a los pies de la Santísima Madre de Jesucristo, para que podamos unificar esta iglesia. Él es el que sabe cuándo lo va a hacer y pues gracias, bienvenido, gracias por haber venido. De nada, gracias Padre por la invitación, por estar aquí conversando sobre ese tema tan controversial, pero que puede ayudar a edificar a todas las almas que necesitan de verdad una libertad de expresión y no está sujeto a algo que nos quieren obligar a hacer algo que no está dentro de nuestro corazón. Muy bien, bendecimos y que Dios Todopoderoso nos bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.